Bueno, ya tenemos aquí a nuestros alumnos y a nuestras queridas ponentes. Las voy a presentar para que tengamos idea de quiénes son y les damos la bienvenida. Tenemos a Julie Dayan Recinos, que es asesora jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesora visitante de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas de Costa Rica. Anteriormente fue titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta de la Red Internacional de Enlace de Género de los Poderes Judicial y asesora adscrita a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue abogada coordinadora senior de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde laboró durante 11 años. Obtuvo el título de Juris Doctor cum laude, espero haberlo pronunciado bien, por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y es miembro del Colegio de Abogados de la Florida. Cuenta con 2 licenciaturas, 2 licenciaturas magna cum laude en Historia y Ciencia Política, con concentración en estudios latinoamericanos por la Universidad de Florida, Estados Unidos. También ha realizado estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y ha sido docente capacitadora y conferencista internacional, especialista en materia de género. Y por otro lado, también les presento a Claudia de la Garza. Es historiadora del arte, curadora, docente, escritora y trabajadora de museos. Es maestra en estudios de arte y doctora en ciencias sociales por la UAM, Xochimilco, con especialización en estudios feministas. Ha participado en numerosas exposiciones como gestora y curadora o museógrafa, principalmente sobre arte contemporáneo y problemáticas sociales. Como investigadora se ha interesado de manera especial por la intersección entre arte, moda y feminismo. Desde el 2019 dirige el Museo UNAM Hoy, un lugar de encuentro de comunidades universitarias y vecinas. En el 2020 coescribió junto con Erendira Derbez el libro No son micromachismos cotidianos, publicado por el sello Grijalbo. Les damos la bienvenida a nuestras queridas ponentes. No sé quién quiera empezar, si Claudia o Julie. Tenemos 1 hora por cada quien y pues bueno, nuestro equipo, nuestro grupo de liderazgo inclusivo. Entonces, ¿quién quiera empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho Gracias. gusto, Julie. ¿Qué tal, Hilda? Hola, Si no te Claudia. importa, Por favor, Julie, ¿sí? sí, sí, con todo gusto, adelante. Muchas gracias. Discúlpenme, es que ando como también, ya sé que todas andamos así, pero bueno, no voy a poderme quedar mucho tiempo, entonces igual mejor comenzar y platicarles un poquito como me pidió su maestra, un poquito de lo que yo hago y bueno, pues esperando que sea de su interés. Yo les traje una presentación un poquito para ilustrar, porque en general lo que yo hago tiene que ver mucho con imágenes, ¿no? Como bien decía Hilda, yo soy historiadora del arte. Trabajo aquí en el centro, es donde está el museo que tengo el gusto de coordinar, que se llama UNAM Hoy. Y bueno, pues si escuchan tambores y danzantes y cilindreros, ya entenderán bien por qué. Es parte del paisaje sonoro de este espacio. Y bueno, yo les decía que soy historiadora del arte. Y yo comencé en realidad estudiando, bueno, un poquito yéndome al tema de estudios. No hice una presentación así como muy formal, sino más bien un acompañamiento que creo que nos puede ayudar para que entiendan un poquito qué fue las cosas que me interesaron y vean un poquito los ejemplos de exposiciones o de libros o de algunas actividades, ¿no? Eh, como les decía, yo estudié historia del arte, pero comencé estudiando comunicación. En realidad lo que me interesaba mucho desde
pues mi experiencia de niña, que tenía unas tías muy entusiastas y me llevaban a muchos museos y a ver, a leer mucho, en fin, siempre me interesó mucho la cultura y no sabía muy bien cómo llegar a ella o cómo acercarme o qué podía hacer dentro de ese gran universo que tampoco cuando tenía que elegir una carrera entendía muy bien por dónde entrar, ¿no? Como que decía, me gusta mucho la cultura, pero ¿qué podría hacer? ¿Cómo llegar ahí? ¿En qué hay que estudiar? ¿Cómo trabajar? Yo creo que hoy ya están mucho más claras esas, a veces esos caminos, pero bueno, no había esta gestión cultural o estas carreras, que hoy, pues son muy útiles para esto. Y entonces empecé con comunicación, después me fui y estudié historia del arte. Y creo que fue una gran decisión porque en realidad soy una enamorada de la historia. Y bueno, pues desde ahí comencé con historia del arte y comencé a interesarme mucho por la relación de las prácticas contemporáneas, artísticas, con la ropa, con el vestido. En un viaje que tuve oportunidad de hacer, me encontré un día una vitrina que parecía de una tienda, pero en realidad era un museo, y había ahí una especie de indumentaria que no se entendía muy bien qué era, que el material parecía más bien piel humana, era una cosa que a mí me dejó muy sorprendida, que me intrigó, que dije, bueno, yo quiero ver qué es esto, entender qué es esto que estoy viendo. Y entonces me puse a investigar y empecé a encontrarme que, pues nada, el vestir y la vestimenta ha sido una parte de las prácticas artísticas desde, es decir, en cualquier cultura y en cualquier momento histórico, pero que en realidad dentro de las clasificaciones tradicionales del arte no había sido considerada. En particular me interesé por las prácticas artísticas contemporáneas. Aquí les pongo algunos ejemplos de artistas que trabajan desde Mary Sibande, que es esta que pueden ver en la esquina, esta artista sudafricana que trabaja con ropa y con estas esculturas tamaño natural, o pueden ver aquí abajo esta experiencia colectiva de Ligia Pape, en fin, con estos ejemplos de Nick Cave, de María Escurra, de Lee Barry, que es este señor que se dedicaba a la escena de clubs en Londres en los 80s y a generar imágenes y pues identidades que eran sorprendentes cada noche. Y entonces, bueno, me fui interesando por esto, pero me di cuenta que en todas estas experiencias, el tema de género, el tema de la identidad, de cómo se perciben, de cómo pueden desplazar un poco esas percepciones que tenemos a veces dadas por sentado, ¿no? Que hemos naturalizado, en este tipo de prácticas, pues explotaban, ¿no? Las posibilidades. Ya de pronto estas experiencias mostraban que ya no era solamente experimentar con las posibilidades del cuerpo femenino, sino que era el cuerpo más allá del género, más allá de a veces las formas y de las nociones de frontera que tenemos muy naturalizadas, ¿no? Donde empieza y donde termina nuestro cuerpo. Sentimos que todo está muy bien establecido, que aquí en nuestra piel se acaba y que el vestido nos protege de todo el resto, pero a veces no. A veces estos vestidos, por ejemplo, en este cartel, que fue de una exposición, de una conferencia que di, que es una obra de Raquel Pallewonsky, vean cómo toma el color de la piel este vestido, es como si se volviera parte de ella y como una extensión de sus propias extremidades para atrapar a este otro cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho poder aproximarme al vestir y en realidad entender el cuerpo desde ahí, desde cómo esos confines que creemos que de pronto pensamos como certezas, en realidad no lo son.
darnos cuenta de que nuestro cuerpo, y no solo desde las prácticas artísticas, empiezas a ver y a explorar otras disciplinas, y empiezas a ver, por ejemplo, vámonos a la biología, y vamos a ver que si vemos en nuestra piel, hay toda una serie de microorganismos habitando en ella, que además realizan funciones sin las cuales no podríamos estar aquí sanos o sanas, y que se desbordan, que vamos dejando por todas partes donde pasamos esos registros bacteriológicos, que también las cosas que tocamos se van quedando en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya no pensamos que esas fronteras son tan estables, ¿no? Como nos dijeron en un principio. Entonces, bueno, un poco esos son algunos de los temas que me interesan, y por eso seguí estudiando, estudié una maestría en estudios de arte, estudié después un doctorado en ciencias sociales, pero en realidad especializado en temas de género, ¿no? Y bueno, pues esto a mí me ha ayudado bueno, por una parte, escribir estas reflexiones, ¿no? Esa es un poco la práctica. Por otra parte, hacer esto que les decía, que me llamaba tanto la atención, que es la difusión de la cultura. Y me he dado cuenta que la cultura al final no es solamente ir a ver el arte por lo bello que pueda ser o por esas experiencias tan gratificantes que pueden ser ver algo lindo, algo sugerente, sino porque a través de estas expresiones plásticas, estas expresiones escénicas, a través de la ropa o de toda una serie de expresiones, podemos también plantear posicionamientos. Podemos plantear posicionamientos políticos, podemos abrir cuestionamientos sobre preguntas que tenemos y que queremos que las demás personas también conozcan, también se empiecen a preguntar, también se den cuenta que hay muchas certezas que consideramos certezas de manera general, pero que no lo son y que hay mucho más atrás de ellas que nos pueden explicar el orden social, que nos pueden explicar un poco estos sistemas de jerarquías, que nos pueden explicar pues una serie de situaciones sociales que podemos transformarlas, ¿no? A través de eso, a través de generar conciencia, a través de preguntarnos cosas. Entonces, yo me he dedicado en una parte a la curaduría. Me parece interesante porque es una manera de posicionar esas preguntas, de compartirlas a través del arte, a través de otra serie de actividades que generalmente acompañan las muestras. Aquí les traje algunos ejemplos. Esta es una experiencia que me parecía muy importante mencionar porque también Hilda participó en ella y fue una experiencia colectiva que hicimos en donde nos conocimos y que fue una cosa muy interesante porque fue un trabajo curatorial en conjunto en donde cada una de las personas participantes nos preguntábamos cosas y las posicionábamos ahí a través de una selección de obras, de prácticas y de experiencias artísticas. Por ejemplo, a mí me tocó proponer algunas cosas en torno justo al cuerpo, que eran las preguntas que me hacía, y una de las piezas fue esta, aquí ven a esta mujer vestida como con aditamentos, con una especie de mantel y con aditamentos de casa, que era pues una pregunta, era un performance que precisamente hablaba de los roles de género, ¿no? Y se llamó, bueno, fue parte de una exposición que se llamaba Sin Centenario ni Bicentenario, Revoluciones Alternas, que se llevó a cabo precisamente en el marco de los festejos del centenario, ¿no? En donde todo el mundo está celebrando unas guerras que de pronto no nos dicen nada, que ya ni siquiera entendemos muy bien cuáles son esos logros o cuáles son esos grandes cambios, y queríamos posicionar más bien esos cambios que están ocurriendo en los cuerpos. A veces no son, no ocurren en un día que se conmemore, sino son cambios que van ocurriendo poco a poco, paulatinamente, que tienen que ver con la manera en que se construye
pues que vamos construyendo identidades, digamos. Entonces hablábamos de la construcción de lo masculino, y de lo femenino también, digamos. Íbamos contrastando, bueno, creo que el cartel es bastante elocuente porque reunía esta imagen de Emiliano Zapata con una imagen de Bali Export, que es una artista feminista de los 70s, en donde pues exponía sus genitales, se llamaba Genital Panic, esa pieza, precisamente hablando de esto, este espacio del cuerpo femenino, lo no visto, lo oculto, el cuerpo femenino como tabú. Entonces, bueno, pues era un poquito por ahí. Y dentro de esta misma dinámica, digamos, de ir posicionando cuestionamientos, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectos. En general son proyectos que hacemos de manera colectiva, no son curadurías individuales, sino con un grupo de personas que investigan, a lo mejor no dedicadas a museos, pero que investigan estos temas y con quienes han vivido estas luchas, ¿no? Y que nos permiten ir narrando su experiencia o poniendo sus reflexiones también abiertas a un público que no está familiarizado con ellas, para que pueda ir también conformando su opinión sobre estos temas, ¿no? Entonces, una de ellas fue Nuestros cuerpos, nuestras vidas, 4 décadas por el derecho a decidir en México, una exposición sobre el aborto y sobre la experiencia de la Ciudad de México en la despenalización del aborto, en donde trabajábamos, por ejemplo, con los mitos en torno al aborto, como ven, con muchas imágenes. Esta era una pieza de arte contemporáneo de Lorena Wolfer, una artista feminista y además activista, que hablaba precisamente de los sistemas de aborto clandestino, ¿no? Era tremendamente impactante ver estos objetos funcionando para esos fines, ¿no? Y hablábamos también de cuál ha sido la lucha y el camino, digamos, desde los movimientos feministas para obtener esta despenalización. Entonces aquí trabajamos con muchas de las mujeres que estuvieron ahí presentes, quienes nos ayudaron con sus propios archivos a generar esa línea de tiempo que aquí ven, y que además fue muy interesante porque esta experiencia la pudimos llevar después a Argentina hace 10 años exactamente. Entonces todavía no se despenalizaba el aborto allá. Entonces estaban también muy interesadas en poder hablar de la experiencia en la Ciudad de México que pasaba aquí, que había pasado después, ¿no? Como consecuencia de esa despenalización. En realidad con números muy pues positivos en realidad en cuanto a la salud de las mujeres. Y entonces tuvimos esta oportunidad y trabajamos también con un grupo, una colectiva de mujeres que se llaman Mujeres Públicas, que es una colectiva que justo juega con esta idea de lo público como solo del terreno de lo masculino, y las mujeres públicas son consideradas, se llama así a las mujeres que ejercen un trabajo sexual, por ejemplo, es una manera, un eufemismo para llamarlas así, cuando en realidad lo que ellas están exigiendo es el derecho a habitar este espacio público, ¿no? Entonces con eso juegan, con una serie de significados que se apropian, y bueno, pues ellas hicieron estas intervenciones. También tuve la oportunidad de estar en esta exposición, en particular muy, muy fuerte por el tipo de contenido, en el Museo también de Memoria y Tolerancia, sobre el feminicidio en México, en donde también trabajamos, como aquí ven, esta es una pieza de Teresa Margoles, con una serie de obras que nos ayudaban a poder transmitir qué es, en primera, explicar qué es el feminicidio, hablar de esta figura legal que ha tenido, que se ha creado precisamente con la intención de atender una serie de crímenes en donde las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y que permanecían invisibilizados. Hicimos, por ejemplo, este pasillo que ven aquí, es una especie de laberinto de documentos para mostrar cómo hay una serie de casos abiertos y que quedan ahí sin resolver, ¿no? Por pues la misma,
pues porque por falta de interés, digamos, a veces también por falta de posibilidades, pero a veces incluso porque las autoridades están implicadas, ¿no? Entonces, hablar un poco de esto, también Evelina Chaubet participó con sus instalaciones de zapatos rojos, en donde sirven como una metáfora de estos cuerpos de mujeres asesinadas. Y trabajábamos al final con una parte también más lúdica, en donde hablábamos un violentómetro que podías además recorrer, de manera que las personas se fueran con una pues también con posibilidades de actuar, de acción, ¿no? Con un llamado a la acción, no solamente sumergidas en esta tragedia, ¿no? He hecho también algunas exposiciones de arte contemporáneo. Aquí está, por ejemplo, esta es una gran instalación donde la gente podía además caminar, en donde a través del arte se busca también repensar el espacio. Esta fue una exposición que hicimos en San Luis Potosí, en una prisión, en una exprisión, pero que ahora es un espacio de artes. Entonces, les traje solamente esta pieza porque me parece que es muy significativa de esa experiencia, porque el artista, ay, perdón, el artista recuperó las frases, todos los grafitis que estaban escritos en la cárcel, cosas muy fuertes, ¿no? Que escribes cuando estás en años de encierro, y él los fue trasladando, se llama de hecho Traslaciones esta pieza, a la tela. Entonces, de pensar en ese espacio violento, el encierro, de pronto estás envuelto en este espacio que te contiene, que te abraza, y en donde la gente iba, se quitaban los zapatos y bueno, tuvimos ahí gimnastas, bailarines, todo tipo de expresiones en donde utilizaban como un foro esta instalación, en donde se resignificaba el espacio a partir de estas propias palabras y de recuperar la presencia de quienes habitaron esos espacios, ¿no? Ya que quedan ahí a pesar de que no los estemos viendo. Y bueno, este es el museo en donde trabajo. Aquí, esta esquina es una de las esquinas, bueno, pues en una calle de las más antiguas, no solo de México, sino de América Latina, en la calle Moneda. Estamos entre Palacio Nacional y la Catedral. Es un museo dedicado a la UNAM y dedicado tanto a la historia como a lo contemporáneo de la UNAM, hablar de proyectos que ahora se están desarrollando. Tenemos pues el privilegio de estar en un espacio en donde tuvo sus funciones la primera Universidad de México, la Real Universidad de México, inició aquí sus trabajos, sus primeras clases, las primeras cátedras se daban en este recinto. Bueno, en este predio, digamos, porque el recinto sí que ha cambiado en todos estos siglos, pero bueno, es un lugar muy interesante. Aquí les pongo un ejemplo, les traigo uno de los ejemplos del museo, que fue una exposición sobre autonomía universitaria. Y yo les quería platicar de esto porque a veces tenemos que también entrar en temas que son como muy institucionales, pero aún así hay que buscar la manera de que estos temas también nos puedan ayudar a hacer reflexiones de otro tipo y a poner ahí cuestionamientos interesantes, ¿no? Entonces, al preguntarnos por la autonomía universitaria, primero preguntamos, bueno, pero ¿qué es la autonomía? ¿Ustedes saben qué es la autonomía? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien, chicos? ¿No se animan? ¿Mm? Prendan sus micrófonos, chicos. Bueno, no se preocupen si no se animan tampoco. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué es la autonomía? ¿O qué Que es no es para ti la como, autonomía? ¿Tú cómo la entiendes? No tienes que darnos una definición de diccionario. Autonomía para mí podría ser como no tener cierta dependencia o más bien el poseer cierta independencia para tu actuar, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Es precisamente eso, ¿no? Tener la capacidad de decidir sobre ti mismo, sobre ti misma. Entonces, bueno, sí vamos entendiendo ahí esta autonomía, este ejercicio precisamente lo planteábamos para ir entendiendo desde distintos niveles, ¿no? Desde el cuerpo, la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, cómo queremos que se vean, cómo queremos que sean percibidos, pero también desde nuestra comunidad,
ya pensar en las instituciones es muy amplio, pero también tiene que ver con la capacidad de una institución de tomar sus propias decisiones, de tener sus propias leyes. Entonces era un poco esa idea y nos interesa también mucho en esos procesos hacer visible que estas cuestiones históricas que de pronto pensamos y vemos cabecitas de puros hombres por ahí la vida, ¿no? En las fotos de sombreros y darnos cuenta que no fue así, que ahí estaban muchas mujeres participando, que también formaron parte de este proceso y hacer visibles esas historias también es algo, son dos aspectos que a pesar de que no estamos hablando necesariamente de un tema feminista, de un tema de género, se ponen ahí, entonces se van, es una línea que pasa transversal, digamos, y entonces en todos los temas podemos abordar estos enfoques para ir abriendo también conciencia, ¿no? Para ir haciendo visibles experiencias que no se han narrado. Aquí tenemos, por ejemplo, pusimos una serie de estudiantes de la época en donde poníamos personas, pues desde, pues de muy distintas, para que vieras la diversidad de las personas que iban a la universidad en los años 20, que fue cuando se dio la autonomía universitaria aquí en la UNAM. Pero bueno, además de esto, tenemos una serie de actividades en donde salimos a la calle, en donde buscamos trabajar con distintas comunidades. Entonces, bueno, es un espacio que precisamente, pues al tratarse la universidad, busca que haya esa diversidad de voces, de discursos, de puntos de vista. Están muy invitadas, de tanto, bueno, aunque no sean de la UNAM, esto no solamente es para la UNAM, justo se trata de que otras personas también conozcan lo que se hace aquí. Entonces, bueno, pues cuando anden por el centro, les invito a que vengan a visitarnos. Aquí también les pongo otros tipos de actividades y ya me apuro para irme a la siguiente fase, que es decirles que, bueno, también otro de los aspectos que he tenido la oportunidad de trabajar precisamente con esta intención, ¿no? Que les decía, bueno, esto que a mí me parece más importante de mi trabajo es poder posicionar preguntas y poder abrir diálogos, poder hacer que conversemos de temas importantes para poder ir transformando aquello que no nos parece bien en términos de los espacios que habitamos, en términos de las instituciones en las que pertenecemos, en términos de la comunidad, de la familia, en fin, en todos los espacios, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de escribir este libro con pues con una colega, con una amiga que se llama Erendira Derbez, que además es una ilustradora muy linda, que admiro mucho. Ella era mi alumna bueno, fue mi alumna en la licenciatura, en la maestría, y la invitaron cuando estábamos, yo le estaba impartiendo un curso justo cuando a ella le invitan a escribir este libro y me invita ella a mí a hacerlo en colectivo, lo hacemos juntas y es un libro que nos pidieron que fuera un libro sobre micromachismos y a nosotras nos hacía muchísimo ruido ese término. Seguro lo habrán escuchado. Y pues es un concepto que viene de la psicología, en realidad lo acuña un psicoanalista que es argentino y que con este término se refería a una serie de violencias que ejercen los hombres heterosexuales cuando están en pareja para dominar a sus parejas. Entonces generan distintas estrategias de control que pasan desapercibidas, en donde pues la otra parte no se da cuenta ni siquiera de que está siendo víctima, digamos, de estas violencias. Y este término pasó a utilizarse, en realidad es muy ilustrativo, entonces pasó a utilizarse una serie de violencias que salen de ese contexto y que en efecto son sutiles y a veces lo que pasa es que están muy normalizadas y pensamos que está bien, aunque no nos gusta, aunque nos parezca violento, decimos, bueno, pero así siempre ha sido esta idea, ¿no? Entonces la idea precisamente era decir, bueno, no son micro, porque siempre lo relacionamos con chiquito. Bueno, pues no pasa nada. Es una cosita de nada, es pequeño, no afecta nada. Pero en realidad
este tipo de pensamiento en donde constantemente estamos pensando a las mujeres como inferiores, es lo que sostiene violencias muy grandes, ¿no? Ahí ya no podemos hablar de tamaños. Es decir, por este tipo de pensamiento que puede ser muy cotidiano, también hace que resulte normal tomar decisiones cuando soy un juez y digo, bueno, pero ¿por qué ella traía esa falda? Ella provocó que la agredieran, por decir un ejemplo, ¿no? Como aquí podemos ver en esta imagen, pero no solo eso, también pensemos en términos de lo económico, de lo político, vamos viendo los lugares, las relaciones que se generan entre hombres y mujeres en estos espacios y vemos cómo este pensamiento que puede resultar inocuo, ¿no? Está ahí en el fondo de esas decisiones, en fondo de a quién voy a poner, mejor escojo para el puesto a un hombre que no se va a embarazar, ¿no? Por decir algo, uno de estos ejemplos de machismos, y no son más que machismos, no hay tamaño, ¿no? Entonces aquí hacemos como una especie de conteo de experiencias que trabajamos en distintas, bueno, aquí yo les comparto algunas de las ilustraciones de Heréndira, que además a mí me parecen geniales porque son muy sintéticas, con solo verlas empiezas a reflejar ahí una serie de experiencias que seguramente te pueden haber pasado a ti o a alguien o que tal vez tú has ejercido. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que estas violencias, vivimos en un mundo en donde hemos asumido que es así, que las mujeres están en un lugar de segunda, digamos, ¿no? Y así has estructurado todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto hombres como mujeres, no importa ahí, estamos educados en este sistema y actuamos así. A veces no nos damos cuenta. Entonces era un poco hacer esa llamada, decir, a ver, fíjate bien, ¿por qué estás menospreciando el trabajo de esa persona? ¿Y por qué dices que la ascendieron? Porque se acostó con su jefe, si es mujer, pero si fuera hombre no lo harías. Es decir, vamos a ver qué violencias no solo nos ocurren, sino también, y de las cuales somos víctimas, sino cuáles nosotras también ejercemos. Entonces, un poco poner esa conciencia, darnos cuenta que es un sistema que nos cruza a todas y a todos, y cómo podemos transformarlo, pues primero dándonos cuenta, haciéndolos visibles, nombrando las violencias de las que somos víctimas, y también solidarizándonos, evitando las violencias que somos testigos, no entrando, digamos, en esta dinámica. Y esta era la intención, eh, sobre todo reconocernos ahí, ¿no? Son experiencias, número limitado, pero hay miles y todas son muy específicas, dependen dónde estamos, en qué tipo de vida, en qué tipo de espacios tenemos. Entonces, bueno, pues aquí era un poquito hacer ecos para que cada quien fuera sumando también las experiencias que conocen, que viven, las violencias que ejercen y empecemos a darnos cuenta y a parar, ¿no? No tenemos que estar ahí. Esto, esto no es porque así debe ser. Esto ha sido así, pero podemos cambiarlo. Y eso es lo fantástico de darnos cuenta y de cuestionar, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo que a mí me encanta, el de Tengo libros de escritoras, ¿no? De esposas de, ¿no? Que es esta dependencia. Y bueno, pues para cerrar les quiero platicar de un libro que también ahorita acaba de salir, que estamos también estrenando, poco también en esta dinámica de, pues, de posicionar preguntas y de procurar que se generen conversaciones. Eh, Como verán, toda la vida he estado estudiando temas de cuerpo, entonces me parecía muy importante poder hablar de esas cosas que solo leemos cuando somos historiadores o sociólogas o cuando estamos inmersos en estos campos de estudio, pero que en realidad te hacen ver un panorama que pues todos deberíamos conocer, ¿no? Que a mí me parece que es importante darnos cuenta que los cuerpos, como les decía,
son permeables, están llenos de significados que a veces no tienen nada que ver con nuestra experiencia y con nuestra vida personal, pero que asumimos y que pensamos que es natural, pensamos que debemos ser delgadas, pensamos que es más bonito ser más blancas que morenas, pensamos una serie de cosas que están impregnadas de racismo, que están impregnadas de clasismo, que están impregnadas de historias de dominación cultural, y que cuando vamos desarmándolas poquito a poco y vamos ahí pelando un poquito esa gran maraña, nos damos cuenta que nuestro cuerpo es nuestro y que podemos ser como queramos ser, que tenemos que ir explorándolo y que todas las opciones son válidas. Eso es un universo absolutamente múltiple, digamos, tantos cuerpos como personas han existido y todos son distintos. Entonces trabajamos mucho con esto, con estas concepciones que vienen de los dichos, estas percepciones populares, y vamos trabajando, así hicimos una especie como de mapa en donde vas llegando a cada parte del cuerpo como si fueran un espacio que hay que es un territorio en conflicto, en donde hay varios discursos sobre él, ¿no? Sobre el ombligo, por ejemplo, y qué pensamos de él, o sobre el cabello, tantos discursos sobre el cabello, de su color, de su textura, qué significa, cómo una persona al ver el cabello de otra puede empezar a asumir ciertas características de esa persona. Claro, es güera, o está despeinada, o es pelirroja, y eso implica una serie de sentencias, ¿no? Como si conociéramos a esa persona y que tiene que ver con asociaciones culturales que a veces vienen de siglos atrás, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de la piel, hablamos también de una serie de conceptos, como por ejemplo la virginidad, que es uno de estos conceptos que a pesar de que pasa el tiempo, continúa y que hay ya no necesitamos más explicación científica, es decir, los cuerpos sí tienen un himen, pero es distinto, siempre puede estar horadado, no dice nada sobre nosotras. Sin embargo, sigue teniendo tanta importancia cultural, digamos, y como esa importancia cultural ha sido distinto o visto de maneras distintas para diferentes culturas. Entonces es un poquito hablar de eso, de la desnudez, por ejemplo, que tiene tantos significados, que yo quería ponerles un poquito de estas imágenes y hablarles, pues sí, un poco, la intención es hablar de cómo este cuerpo es, además, no solamente está conectado, estamos conectadas, conectades, solamente en conjunto podemos ser cuerpo. Entonces, por eso es tan importante empezar a desvelar esos significados que damos a nuestro cuerpo y pues cuestionarlo y poner nuestros propios significados a estas partes del cuerpo, estos territorios que nos cruzan, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, yo lo que les quería compartir era como justo a través de estas prácticas que a lo mejor alguien les dice, bueno, pues va a venir una coordinadora de un museo, no imaginan cómo pensamos estas posibilidades de comunicación, de expresar ideas que pueden ser muy efectivas, que pueden conectar con personas y que pueden ser a través de un libro, a través de una exposición, a través de una clase, y que son posibilidades también de transformar el mundo en un punto, ¿no? A lo mejor de poquito en poquito, pero es la intención finalmente, que podamos hacer un mundo mejor. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. No sé si tengas tiempo para, si los chicos, las chicas o los chicos tengan alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario que quieran hacerle a Claudia? Yo sé que... Yo quisiera solo Yuri. hacer unos comentarios que me vinieron a la cabeza cuando estaba hablando. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación. Yo soy abogada de derechos humanos, especialista en género.
Entonces, ver mucho de lo que yo trabajo reflejado en tu trabajo, pero desde el arte me conmovió muchísimo. Entonces, pues gracias, qué bueno que fuiste primero porque Muchas me has gracias, entusiasmado Jennifer. un montón. Una cosa que pensé cuando estabas hablando del pelo es que, o sea, yo tengo un niño pequeño y vi una vez una persona que decía que cuando, o sea, cuando uno hace lecturas, muchas veces al describir las personas dicen, esta tiene pelo, bueno, esto fue en inglés, pero, o sea, como que she has brown hair and she has blonde hair. Entonces, esta persona empezó a modificar cómo le leía a sus niños o niñas, para decir, she has brown hair, she has yellow hair. Ella tiene pelo café y ella tiene pelo amarillo. O sea, usaba para ambos, o sea, le decía amarillo en vez de rubio para que no hubiese un mensaje subliminal de que, bueno, esto es un color y esto es pues, o sea, ves que al usar Jerarquías, claro. ajá, jerarquizar el color del pelo. Entonces, activamente, pues ella hacía eso y pues yo lo adopté con mi hijo. También que cada vez que yo veía eso, pues usar solamente el color para describir y no darle una jerarquización con base en mi lenguaje. Otra Claro, cosa perdón, me quizás solo encanta. los digo y luego, perdón, no quería interrumpirte. La segunda cosa que se me vino a la mente es cuando enseñaste la filmina de la vulva, así como virginizada. Eh, y una vez vi un meme que no me sé las palabras exactamente como decía, pero básicamente la idea que era como la máxima expresión del patriarcado, la sugerencia de que el pene de un hombre va a transformar el valor de una mujer. O sea, como que si eso tuviese impacto alguno en cómo nosotras nos valoramos, nos percibimos, somos valoradas por la sociedad, es como una de las máximas expresiones del patriarcado, así como, wow, qué importancia tienen esos penes que nos pueden transformar a nosotras. Em, y la tercera cosa que quería mencionar es esto que dices que los micros machismos no son micros. Amnistía Internacional tiene una filmina buenísima que demuestran las violencias contra las mujeres como un iceberg, que las violencias que son visibles están sobre el agua, pero son tantito del iceberg, o sea, todo eso está sostenido por una gran estructura de estas mal llamadas micromachismos. Y sin esa base, pues no puedo, o sea, es necesaria esa base de disque micromachismos para sostener las violencias más visibles como el feminicidio, como el abuso, la violencia sexual, etcétera. Entonces, y esto que dices de los cuerpos, que siempre pensamos en binarios, ¿no? También, eso es la cuarta cosa quizás, que siempre pensamos en binarios de sexo, o sea, como que la gente hoy en día, creo que mucha tiene bastante claro que el género es fluido, pero no que el sexo también y que no existe, o sea, realmente hay cuatro componentes que conforman el sexo, o sea, al nivel, pues, genital, vulva versus pene, a nivel gonadal, ovarios versus testículos, ¿no? A nivel hormonal, testosterona versus estrógeno, ay, se me fue cuál era el cuarto, pero el ADN, pues la gente piensa que solo existe XA, XX y XY, cuando existen otras variaciones como XO o XXY, XYY, y mucha gente pues no sabe que eso existe, entonces piensan que desde la biología hay un binario y no es cierto. Em, Hay un espectro. Entonces, pues, bueno, como ves, me ha emocionado demasiado tu presentación y bueno, me cayó ahora. Me encanta, muchas Gracias. gracias. Yo solo quería solo decir que justo eso es algo que nos parece muy importante tratar en el libro, precisamente este espectro de cuerpos, ¿no? Se trata de esa diversidad y entonces se habla del cuerpo, de cuerpos trans, de cuerpos intersexuales, de cuerpos que van más allá de ese binarismo genital que, como bien explicaste, limita de una manera tremenda nuestras posibilidades como sujetos, como individuos, como personas que podemos expresarnos de múltiples maneras, tanto sexualmente como en términos de identidad de género, como en todos los campos que queramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante
de destacar y te agradezco mucho que lo mencionaras. Y bueno, pues qué bueno que te gustó y bueno, pues aquí estamos, un placer conocerte, un placer conocerles. Espero que también les haya sugerido algo esta presentación y bueno, pues aquí en el Museo Namoy les esperamos cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sé que tienes tu agenda muy corta, ya casi te tienes que ir. Te mando tu reconocimiento y agradecerte muchísimo por tu presentación. Eh, Seguimos ahí en contacto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, y pues continuamos contigo, Julie. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Hilda, por la invitación y poder estar compartiendo en este espacio. La verdad, pues me siento muy afortunada. Yo ibas a hablarle como directamente sobre la inclusión de personas diversas en posiciones de liderazgo, pero tomando un poco la pauta de Claudia, sí les voy a comentar un poquito de lo que hacía en la Corte Interamericana y he estado haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Em, yo, pues la verdad es que supe que iba a ser abogada de derechos humanos desde muy pequeña, entonces pues sí lo veo como una vocación y parte de mi propósito vital. Pero yo vengo de una familia migrante y nosotros, pues, o sea, como que sin realmente conexiones a la profesión legal y sin muchos recursos, pero afortunadamente, conté a lo largo de todo mi proceso con personas mentoras que me supieron guiar y eso es uno de los mensajes que les quería transmitir a todas ustedes o todas las personas que están aquí presentes, sobre todo a las mujeres que son las que en general no tenemos esas redes de apoyo, esas conexiones profesionales y personas mentoras que nos pueden ayudar en el camino. En Estados Unidos hablan de, o sea, porque los hombres en general tienen estas redes en mayor medida incluso en Estados Unidos hablan de Old Boys Networks, o sea, las redes de masculinas de que se van ayudando en el camino, ¿no? A llegar a diversos puestos o a dar consejos sobre, pues, cómo avanzar en la carrera. Y voy a regresar en este punto un poquito más adelante en mi presentación. Pero eso es algo muy importante, sobre todo para ustedes mujeres. Busquen mentoras. O personas mentoras para que puedan realmente alcanzar pues lo que quieren lograr, ¿no? Y en la Corte Interamericana y en la Suprema Corte me han tocado muchísimos casos pues de derechos humanos, o sea, yo soy especialista en derechos humanos y particularmente en materia de género, em, y he visto casos pues de feminicidio, he visto casos de violencia y violación sexual, em, y esto es lo que dice, por eso lo que dijo Claudia también me tocó tanto, porque sí es cierto que muchos de los casos de violencia contra las mujeres no son investigados de forma adecuada, y esto es literalmente porque lo he visto así en expediente escrito, porque las autoridades no consideran que son personas que valen la pena. Es decir, o sea, en un caso, por ejemplo, de Guatemala, literalmente las personas que estaban investigando no hicieron bien su trabajo a la hora de revisar la escena del crimen porque la víctima, entre comillas, era una cualquiera. Eh, bueno, en ese contexto guatemalteco cualquiera puede decir pues alguien sin importancia o incluso algo como prostituta o algo así. Entonces no es claro a qué se referían, pero claramente era una desvalorización de la persona, como que no merecedora de acceso a la justicia. Entonces, y por eso es tan cierto que todos estos estereotipos que llevamos dentro, estos estereotipos de qué es un hombre, qué es una mujer, cómo se debe comportar un hombre versus una mujer, cuáles son los roles que deben ejercer los hombres y las mujeres en la sociedad, pues impactan en los derechos humanos de todas las personas y en particular y en gran medida a las mujeres y personas de la diversidad sexual. Entonces, pues yo he podido ver a primera mano este tipo de casos. También he visto muchos casos de derechos sexuales y reproductivos, acceso pues al aborto seguro y legal. Em, en el sistema interamericano, pues se ven, por ejemplo, muchos casos de mujeres que han sido carceladas por sufrir un aborto espontáneo.
O sea, porque son acusadas en lugares donde hay una prohibición absoluta del aborto. Entonces pasan años encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo. Y muchas mujeres que sufren abortos espontáneos en estos lugares donde hay prohibiciones absolutas al aborto, no quieren ir al hospital por miedo de ser denunciadas. Entonces tenemos muchas mujeres que mueren de esta forma. Entonces solo son algunos de los ejemplos de los casos que pues he podido ver en ambas instituciones. Y y lo muy importante de tener o sea, y voy a regresar a estos casos ahorita que les comente más sobre las políticas de género y la importancia de tener inclusión pues en puestos de dirección. Eso es un poco de lo que yo he hecho. Como en ambas instituciones yo he formado parte de los equipos legales, o sea, en la Interamericana era jefa de uno de los equipos legales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que hacíamos era proyectar las sentencias para las y los jueces. Entonces nosotros resolvíamos los problemas jurídicos que llegaban ante la Corte y le proponíamos a los jueces pues cómo se debían resolver. Somos las personas que arrastran el lápiz, ¿no? Que escriben las sentencias. Obviamente los jueces y juezas son los que deciden, pero siempre era como con nuestra asesoría, ¿no? Como que nosotros veíamos cuáles eran las reglas que regían, o sea, ya sea en México, pues la Constitución y los tratados internacionales, y en la Interamericana, pues era la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Corpus Juris Internacional, es decir, el cuerpo del derecho internacional que aplica para una situación concreta. Entonces nosotras le decíamos a los jueces, bueno, la convención dice esto, los tratados internacionales dicen esto, los comités que supervisan los tratados internacionales dicen esto, este es el problema y nosotros consideramos que se debe resolver así. Pueden ser que nos hagan caso a las secretarías o pueden ser que no, pues más bien consideramos otra cosa y nosotros nos tocaban pues redactar eso. Pero sí, en nosotros recaía en la Interamericana mucha de la carga de pues decirles, porque como los jueces viven en otras partes, las personas que o sea, tenía primera mano contacto con el expediente y sobre todo el expediente de pruebas, pues éramos nosotras en la Secretaría. Y en la Suprema Corte, pues estoy en el equipo de secretarias de estudio y cuenta del ministro Saldívar. Ahí yo en la presidencia, cuando en la administración pasada, yo estaba en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia. Entonces yo lo que hacía era dictaminar asuntos del Pleno. ¿Qué quiere decir eso? Pues los proyectos de sentencia que venían de las diversas ponencias, yo las estudiaba, pues las personas en el equipo de secretarias y secretarios, las estudiábamos y estudiábamos pues los precedentes de la Suprema Corte, estudiábamos cómo había votado el ministro en el pasado y todo esto le informamos al ministro y le sugerimos pues cómo consideramos que debe resolverse el caso, que desde luego puede coincidir con nosotros o puede no, o sea, nosotros somos el equipo de asesores. Y en esos casos, pues sí, también lo que yo vi principalmente, porque a mí me invitaron de venir de la Corte Interamericana específicamente para ver temas de derechos humanos y de género. Posteriormente, me designaron titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte bajo la administración del ministro Saldívar. Y acá llego como que más a lo que les había preparado, que es por, y, ¿por qué? Porque ahí pues pude formar parte de esa administración y implementar la agenda de esa administración. Y lo cierto es que pues desde 2019, cuando entró el ministro Saldívar, él decidió que la agenda de género iba a ser central para su administración. Entonces, bueno, ahora sí voy como a la presentación que les había preparado y quería empezar preguntando, pues, preguntándonos a nosotros por qué es importante la inclusión de personas diversas en puestos de liderazgo y particularmente las mujeres. Y pues me imagino que ya pues, Hilda les ha hablado mucho de esto, pero sí es importante recordar que las personas transitamos por el mundo de forma distinta y las mujeres en particular enfrentamos retos cotidianos y estructurales que no enfrentan los hombres. Y tenemos violencias que son ejercidas contra nosotros con modalidades específicas. Por ejemplo, el feminicidio. O sea, muchas veces cuando hablamos de feminicidio, la gente dice, a ver,
pero los índices de homicidios de hombres son altísimos. O sea, ¿por qué están hablando ustedes de feminicidios? O sea, igualdad para todos. A ver, pero a los hombres los matan en general por delincuencia organizada, por riñas. Ese es el tipo de homicidio que le pasa a los hombres. A los hombres, mientras que a las mujeres nos matan por pareja celosa, o para ejercer poder sobre nosotras. O sea, los motivos, lo que inspira el asesinato es distinto y basada en nuestra jerarquización. Es decir, porque nosotros somos percibidas como propiedad, somos percibidas de que nos salimos de los roles los cuales debemos ejercer. Aquí les puedo traer a colación dos casos de la Corte Interamericana. Uno es el caso de Atenco, donde la represión contra las manifestaciones en Atenco ese caso se llama la tortura sexual de mujeres en Atenco. Hay las víctimas de ese caso, que si no mal recuerdo eran 14, todas ellas estaban ahí de forma pacífica manifestándose. Algunas eran estudiantes, algunas eran periodistas, algunas simplemente estaban presentes. Y cuando las autoridades ejercieron la represión sobre ella, les decían cosas como, es que tú necesitas ser domesticada. O sea, básicamente como expresiones señalando que, o sea, ellas estaban siendo reprimidas porque no estaban en casa haciendo tortillas. O sea, esos era como que los mensajes que estaban detrás de las formas en que fueron agredidas, verbalmente y sexualmente. Entonces podemos ver cómo los estereotipos vienen a concretarse en violencia física. O sea, transitamos desde los estereotipos a la violencia física. Y en el caso Campo Algodonero, allí también podemos ver cómo las autoridades, o sea, cuando encontraron los cuerpos de las tres jóvenes que habían sido asesinadas, o sea, habían claros indicios de que estas jóvenes habían sido violentadas sexualmente. Tenían los pechos cortados, tenían las muñecas con alambre, también alambre por el cuello, estaban semidesnudas, claros indicios de violencia sexual. Pero esos indicios de violencia sexual no fueron tomados en cuenta en la forma en que fue analizada el caso. O sea, se veía como un homicidio cualquiera, pero no, si había violencia sexual, eso es un claro indicio que había un móvil de género detrás. Otra cosa que no pasó fue que esas investigaciones de esas tres cuerpos de mujeres fueron encontrados en un campo algodonero lleno de otros cuerpos de un montón de otras mujeres. Y nunca se vinculó el asesinato de estas tres con con el asesinato de todas las demás mujeres que estaban en ese campo. O sea, porque teníamos un campo lleno. O sea, claramente ahí había una cosa de género y eso no fue investigado. Y otra cosa y otro aspecto de este caso que es importante señalar es que desde su inicio esta investigación, o sea, cuando los familiares de las mujeres, bueno, eran dos niñas y una mujer joven, llegaron a las autoridades y les fueron a decir, a mi hija está desaparecida. Las autoridades le dijeron cosas como, ay, las niñas buenas están en casa, seguro está ahí por ahí con algún hombre, las mujeres son voladas, si no regresan 3 días las buscamos. En vez de tomarse en serio esa denuncia. Y eso en un contexto de la ciudad Juárez, donde habían llegado las maquilas. Entonces, el llegar de las maquilas a Ciudad Juárez desestabilizó las relaciones de género. Normalmente, pues las mujeres se quedaban en casa y los hombres trabajaban, pero las maquilas, como le podían pagar menos a las mujeres, empezaron a contratar más y más mujeres, sobre todo pobres y jóvenes. Entonces, ahí es cuando los índices de violencia en Ciudad Juárez se dispararon. Y esto tenía una clara relación con el hecho de que las mujeres estaban saliendo de su casa y los hombres pues dejaron de tener como ese control económico sobre ellas, ¿no? O sea, ya ahora, o sea, como que había como una especie de rencor machista de que las mujeres ahora estaban en el espacio público. Entonces podemos ver claramente cómo estos estereotipos pues se traducen en una clara falta de acceso a la justicia para estas mujeres víctimas. Entonces, por eso decimos que las violencias tienen modalidades específicas contra las mujeres. A nivel mundial, por datos de la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sido violentada sexual o físicamente. Y eso es básicamente 1/3 a nivel mundial. Y en México, según cifras de la INEGI, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más
Esto es, alrededor de 50 millones de mujeres han experimentado violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o discriminación. Entonces eso es México. Entonces si vemos en nuestra clase del día de hoy cuántas mujeres estamos aquí, pues el 70% probablemente hemos sufrido algunos de esos tipos de violencia, sin descartar la posibilidad que los hombres también lo sufren. Pero la gran mayoría de las violencias sexuales, o sea, primero recaen sobre nosotras, por ejemplo. Y también las mujeres tenemos cargas socialmente impuestas que recaen específicamente sobre nosotras, la llamada doble jornada laboral. O sea, muchas mujeres hoy en día pues trabajamos, luego llegamos a la casa y el cuidado del niño recae sobre nosotras, o sea, el cuidado, o sea, cuidado de la casa. De hecho, hay estudios sobre cuántas horas semanales las personas trabajan en labores no remunerados y bueno, siempre como que se habla de, bueno, voy a hablar de eso en un segundo, pero entonces también quiero, antes de continuar con eso, mencionar la necesidad de una perspectiva interseccional. O sea, sí, las mujeres, pero también tenemos que tener en mente que diversas mujeres también estamos colocadas en distintas posiciones socialmente y también enfrentamos distintas barreras. Es distinto ser mujer que ser mujer con discapacidad o ser mujer de una minoría étnica o ser mujer, o sea, indígena, por ejemplo. Esas cosas pueden resultar que mi situación de vulnerabilidad sea distinta de la situación de vulnerabilidad de otra persona que tenga múltiples niveles o condiciones o situaciones de vulnerabilidad. Si soy mujer pobre, si soy niña, soy más vulnerable si soy niña que si soy mujer adulta, etcétera. Entonces, esto lo llamamos una perspectiva interseccional. Los obstáculos para ciertas personas se multiplican. Y lo que les quiero decir es, solo las personas que viven estas experiencias realmente conocen cuáles son los retos cotidianos que enfrentan. Una vez a mí me choqueó muchísimo que estaba yo dando una clase con personas, es una clase de maestría, y habían personas con mucha trayectoria ahí, y una mujer con discapacidad, ella no tenía piernas. Ella es una persona, digamos, con recursos, con educación, tenía un alto muy cargo dentro de su gobierno en otro país. Entonces, digamos que tenía ciertos privilegios, pero ella nos contó a la clase, nos dijo, a mí me cuesta muchísimo poder tener acceso a mi salud sexual y reproductiva, porque cada vez que yo voy a un ginecólogo o una ginecóloga, mm, o sea, es un problemón porque yo no tengo piernas para poner en los estribos. Y a mí me sorprendió mucho, pero soy especialista en género, pero eso jamás se me cruzó por la cabeza que eso podría ser un problema. O sea, como que no, o sea, porque por más empáticos o evolucionados o ilustrados que nos creamos, nunca vamos a caminar en los, o sea, en los zapatos de otra persona. Entonces, hasta que nos digan cuáles son los retos que enfrentan, pues no los vamos a conocer. Podríamos tratar de hacer ejercicios de imaginación, como cuáles serían las necesidades de X grupo de personas. Pero hasta que, o sea, el mensaje es nunca tomen decisiones que afectan a grupos de personas sin consultar a esas personas, porque las personas son las expertas sobre su propia situación y si no lo hacen, van a tomar malas decisiones, la verdad. Es importante incluir. Em, y bueno, obviamente, aquí sí hay que decirlo. Claro que un cuerpo como ovarios y vulva no va a garantizar decisiones con perspectiva de género. O sea, cuerpo de mujer, o sea, no garantiza perspectiva de género, no garantiza desconstrucción. O sea, pero eso es a nivel individual. A nivel macro sí es necesario, o sea, a nivel estructural sí es necesario la inclusión de las mujeres en estas decisiones. Y no solo de las mujeres, sino de otras diversidades. Y bueno, regresando al punto que estaba haciendo, las mujeres somos poco más de la mitad de la población y somos parte fundamental de la economía, pero existe el estereotipo de la mujer mantenida, la que no trabaja. No, no hay mujeres mantenidos. O sea, hay hombres que han dependido de nuestro trabajo por generaciones, de nuestro trabajo no remunerado para construir sus carreras. Y eso está totalmente invisibilizado porque el trabajo no remunerado de las mujeres, el trabajo de los cuidados, es visto como nuestro destino o como nuestro deber o como el amor, entre comillas,
O sea, como que si fuera obligación nuestra, o si no hacemos ese trabajo minerado, no, pues no estamos demostrando amor a nuestra familia. Y mucho esto pues viene de los estereotipos sobre cómo se comportan las mujeres, o se deben comportar las mujeres y deben comportar los hombres. En el año 2019, los hombres mexicanos registraron un promedio de 19.6 horas semanales en actividades no remuneradas, mientras que las mujeres pasaron más de 50 horas por semana en el mismo tipo de trabajo no remunerado. Esto sin tomar en cuenta los efectos de la pandemia, que solo agudizó la violencia contra la mujer y estas pues, disparidades de género. Pero fíjense, 19 horas versus 50. Si todos recordamos que una jornada laboral normal semanal es de 40 horas, y entonces sumen 40 más 50 y ya ven que no es el doble, no es la doble jornada laboral, es más que la doble jornada laboral. Y también en promedio las mujeres tienen un mayor porcentaje de ocupación en el sector informal en México. Entonces, los aportes de las mujeres a la economía pues no se contabilizan o sea, en los mismos índices que los aportes económicos de los hombres a la economía. Desde el tercer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, la tasa de ocupación en la economía informal para el género femenino se mantuvo entre 27.6% y el 30%. Y en cambio el de los varones osciló entre un 26.7% y un 28% en el mismo periodo. Bueno, también creo que es importante mencionar que es fundamental empoderar a las mujeres económicamente. Primero porque son ellas las que de facto están principalmente a cargo de las generaciones futuras. Es decir, la pobreza de una mujer se traduce en la pobreza de sus hijos. Y segundo, porque tener recursos económicos lleva a mayores índices de educación y mayor poder de decisión sobre sus propias vidas, pero también, o sea, no solo a nivel individual, pero también a nivel estructural. Ok, entonces, Poder Judicial de la Federación. Como les dije, yo fui titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte bajo la administración y presidencia del ministro Arturo Saldívar. Y al inicio de la presidencia, el ministro colocó la igualdad de género como eje transversal en su plan de trabajo para los 4 años de la administración. Y ello se tradujo en una política integral diseñada y implementada con la participación directa de mujeres a cargo de las políticas públicas del Poder Judicial de Federación, o sea, entre ellas pues, yo, mi jefa, luego les hablo de eso, en alianza con diversos actores estratégicos, tanto nacionales como internacionales. Trabajábamos con la ONU, con la CIM, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, sí nos allegamos pues de los insumos bueno, y a nivel México, obviamente, ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, etcétera. ¿Y cuáles eran esos 3 ejes transversales? Se los voy a comentar porque son políticas que algunas de estas, la verdad, se pueden traducir en otros espacios. Y también para darles ideas de cómo es que se desarrolla e implementan las políticas de género. El primer eje transversal fue Más mujeres, mejor justicia, detonar el liderazgo de las mujeres en la justicia federal. Ello implicó estrategias concretas para alcanzar la paridad de género dentro de la judicatura. Por primera vez en la historia, se implementó que todos los concursos para llegar a altos cargos de la carrera judicial fueron paritarios o exclusivos para mujeres, o sea, habían concursos paritarios o concursos solos para las mujeres. Esta política fue reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, muchas veces la gente brinca, a ver, pero ¿por qué solo un concurso exclusivo para mujeres? Porque las mujeres están subrepresentadas dentro de los espacios de liderazgo de la judicatura. En el 2019, el Poder Judicial de la Federación presentaba una paridad en su conformación, es decir, en el Poder Judicial habían 50.4 mujeres y 49.6 hombres, o sea, incluso había tantito más mujeres. Pero esa paridad no se reflejaba en los puestos de liderazgo y decisión. En ese mismo año, solo el 23% de las juezas y juezas eran mujeres y solo el 18% de las magistradas y magistrados. O sea, había mayoría de mujeres, pero en puesto de liderazgo
juezas y magistradas, solo 23% y 18%. Entonces, lo de hacer concursos exclusivos para mujeres era una acción afirmativa que no es discriminatoria en el derecho internacional. Las acciones afirmativas son medidas temporales diseñadas para emparejar la cancha, entre tanto no pueda existir igualdad entre bueno, en este caso entre los géneros. Y no solo no son discriminatorias, no contrarias al derecho internacional, sino que son justas y necesarias para atender desigualdades históricas, estructurales y profundamente arraigadas. Incluso en ciertos casos pueden ser necesarias para proteger los derechos fundamentales, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y bueno, entonces, ¿y por qué esta disparidad que vimos? O sea, ¿por qué tantas mujeres en el Poder Judicial y tan pocas juezas y magistradas? Uno de estos motivos es la doble carga laboral. Cuando la gente concursa, muchos de los hombres secretarios de estudio y cuenta, pues hacían su jornada laboral, iban a la casa y se ponían a estudiar. Las mujeres, al contrario, hacían su jornada laboral, llegaban a la casa y se ponían a atender los hijos, a cocinar, a limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo iban a estudiar? No había forma de competir. Y no era porque fueran menos capaces de las mujeres. Incluso en uno de estos concursos exclusivos para las mujeres se alcanzó las mayores calificaciones en toda la historia. O sea, un concurso de mujeres, o sea, no era por falta de capacidad. Entonces, lo que sí, bueno, con esta política, en tan solo 3 años, el Consejo de la Judicatura Federal nombró a 140 juezas y 48 magistradas, superando los máximos históricos desde que existe la carrera judicial de 1995. Y para el año 2022 aumentó el porcentaje de juezas al 30% y magistradas al 21%. Que claro, es un primer paso, pero estas políticas estaban encaminadas, si se hubiesen mantenido, pues ojalá multiplicarse y cada año incrementar más y más. Y con el procedimiento paritario para la selección de magistradas o magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la proporción de magistradas en las 5 circunscripciones del país brincó del 40 al 53%, conformando por primera vez una mayoría de mujeres en este alto cargo. Antes no se establecían reglas paritarias de integración de los órganos jurisdiccionales y a partir del año 2021 se estableció que en plazas de todos los niveles, cuando menos el 50% tenía que ser ocupado por mujeres. También otra de las políticas es que los más altos cargos dentro de la administración de la Suprema Corte estaban ocupados por mujeres. La secretaria general de la presidencia, mi jefa, la coordinadora general de asesores de la presidencia, la directora general de derechos humanos, yo como titular de la unidad de género, o sea, éramos un montón de mujeres en esos cargos. Y la reforma judicial de 2021 hizo obligatoria la generación de condiciones orientadas a consolidar de manera progresiva una composición igualitaria en las distintas etapas y procesos de la carrera judicial. Entre ellos, se hizo obligatorio un concurso se hizo obligatorio que las personas que estaban haciendo carrera judicial tomaran un curso de género. Ahora, pues ese curso sigue siendo obligatorio, pero se han quitado las consecuencias, lo cual para mí pues representa un retroceso, porque pues si no hay consecuencias realmente no es obligatorio, pero bueno. Y también se aplicó una política de adscripciones con perspectiva de género interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando alguien se hace juez o jueza, o magistrado o magistrade, el Consejo de la Judicatura Federal es la entidad que decide a dónde los manda. Tú te vas a Tamaulipas, tú te vas a Chihuahua, tú te vas a Guerrero, tú te quedas en Ciudad de México, etcétera, sí. Entonces, pues claramente hay lugares geográficos pues, que son más deseados y otros que no tanto. Y se hizo una política para que esto no fuera arbitrario, para que las decisiones no fueran arbitrarias. Y esta política era con perspectiva de género interseccional, priorizando la elección geográfica a personas con discapacidad, a jefas de familia
y a personas con responsabilidades de cuidado. Es decir, si tú tenías hijos en X lugar, pues vamos a tratar de que te quedes en ese lugar para no pues crear una situación pues no favorable para la familia. Y la paridad era un factor de desempate en concursos de oposición para personas juzgadoras. También creamos en la Suprema Corte el programa Lidera. Y este programa le pedimos a secretarias de estudio y cuenta que ya tenían como cierta trayectoria dentro de la Suprema, que funcionaran como mentoras para personas en cargos como más auxiliares o cargos como de primer ingreso, o sea, personas más jóvenes o más antes en su carrera, ¿no? Como unos años antes. Y fue un gran éxito. Participaron más de 100 mujeres dentro de la Suprema Corte. En mi oficina, la unidad de género estaba a cargo de este programa. Y hicimos, sí, como más de 100 personas, entonces más de 50 parejas o tríos de personas mentoras, porque era para mujeres y personas de las diversidades. Entonces, éramos, sí, como varios, sí, más de 50 parejas o tríos, que nos sentábamos a hablar y darnos consejos sobre nuestra profesión. Y muchas cosas eran tan sencillas como una colega pues más joven preguntando, ¿cómo puedo pedir tiempo libre? O sea, o cómo le digo a mi jefe que la carga laboral es demasiada. ¿Cómo le digo a mi jefe que no me puedo ir a tal hora, que tengo que irme antes? O sea, como que esos tipos de cosas que pues cuando uno está iniciando su carrera quizás no sabe cómo abordar, ¿no? O sea, como cosas tan sencillas como esas eran de las que más les interesaba. O con quién debo hablar si necesito X. O cómo manejaste esta situación tú o una similar, o cómo debo manejar esto. O sea, ese tipo de cosas, esos consejos que podíamos dar quizás las personas que habíamos estado ahí un poco más tiempo, fueron muy valiosas. Y fue uno de los programas quizás que más se valoraron pues de lo que estábamos haciendo, la verdad, este programa Lidera. Segundo eje, transformar la cultura institucional. Y esto tuvo dos vertientes. Una, con medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque no es el deber ser ni el ideal, de facto las mujeres tenemos cargas de cuidado mayores que los hombres. Entonces, para atacar eso, y se implementaron políticas como una licencia de paternidad equiparada a las de las mujeres. Es decir, que también aplicaba en casos de adopción y desde luego también incluía a parejas homoparentales, es decir, las que estaban conformadas por dos mujeres o por dos hombres. Entonces, todo el mundo tiene licencia de maternidad o paternidad equiparada, 3 meses para todas las personas. ¿Y por qué? Mucha gente dice, bueno, pero, o sea, ¿por qué los hombres necesitan? Porque es que esa reacción está arraigada en la idea que la responsable de los cuidados es la mujer. Entonces, si una política de licencia de paternidad equiparada es un reconocimiento de que no, los hombres también son responsables del cuidado de las niñas. Y entonces se equiparó eso. Y de hecho nos pasó algo que vimos que muchos hombres no tomaban sus licencias de paternidad. Entonces incluso se empezó a haber discusiones sobre, bueno, se deberían hacer obligatorias, porque igual, claro, los hombres temían ser vistos como no comprometidos con su trabajo, ser vistos como quizás menos hombres porque querer ir a estar con su recién nacido. O también incluso el temor de que si se iban a perder oportunidades laborales, que es todo lo que le pasa a las mujeres, ¿no? O sea, se van de maternidad y pierden muchas oportunidades por extraerse de ese espacio. O incluso muchas veces ni siquiera quieren ser, o sea, los empresarios o lo que fuera dicen, ah, no, mejor contrato al hombre porque la mujer pues quizás sí se me da de maternidad. Entonces, la existencia de licencias de paternidad, desde luego que garantiza el derecho de los hombres a ejercer una paternidad responsable y convivir con sus hijos, hijas e hijas, pero además beneficia a las mujeres porque nos equipara la cancha en el ámbito laboral. Entonces, esa fue una política muy importante. En las encuestas que se hicieron posteriores, sí nos llamó mucho la atención que algunos hombres dijeron que se las tomaron, o sea, algunos de los hombres que sí dijeron, sí, yo voy, órale.
dijeron, ay, fue buenísimo tener la oportunidad de apoyar a mi esposa o de ayudarla. Y nosotros, bueno, genial, pero, o sea, como que claramente ahí todavía está la idea de que ese es su trabajo y qué bueno que pudiste ayudar. No, o sea, la responsabilidad es de ambas personas y hasta que no reconozcamos eso a nivel de sociedad, pues vamos a seguir, las mujeres están, por lo menos en el ámbito económico, bueno, y social, rezagadas. Entonces, pues todavía claramente nos falta terreno por recorrer, pero bueno, desde luego que es un primer paso y genial y aplaudo a todos esos hombres que sí decidieron tomarse en serio sus responsabilidades, de paternidad. También se creó un programa de lactancia digna que permite a las mujeres tomar sus horarios de lactancia durante un periodo de 2 años, tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Antes, ese periodo de lactancia era solo de 6 meses. En el Consejo de la Judicatura Federal estaba 6 meses, se extendió a 2 años en reconocimiento que los estándares internacionales en materia de salud dicen que lo óptimo para un bebé es que pueda tener ese acceso, claramente si así lo decide la mujer, pues con su relación y sus circunstancias, pero tendría que tener la posibilidad de hasta 2 años. Entonces se implementó esa medida. Se crearon 144 lactarios en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte, bueno, en el CENDI, el CENDI es el Centro de Desarrollo Integral, es como la escuela pública o guardería pública adscrita a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De hecho, yo fui la primera usuaria del el salón de lactancias del CENDI, del renovado. Tenían uno, pero lo renovaron, hicieron como una consultoría en cuanto a cómo pues, ser mejor CENDI y una de las recomendaciones fue pues, tener este espacio y yo fui la primera usuaria de ese espacio y pude lactar a mi hijo, durante mucho tiempo, cuando inicié mi carrera en la Suprema Corte, porque yo entré en 2019. Se ofrece este servicio de guardería y estancias para todos los integrantes del Poder Judicial, priorizando su derecho al trabajo y el derecho de las niñas a ser cuidados. Se ofrece también a las funcionarias del Consejo y de la Suprema acceso a atención ginecológica de forma permanente. En la Suprema hay una ginecóloga ahí en todo momento y en el Consejo entiendo que, más bien se les da como a través del Segurum Plus para que puedan tener, esa atención ginecológica. Entonces, eso por un lado, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y por otro lado, o sea, todo esto es de la transformación institucional, ¿verdad? El otro eje central era la implementación de una política de cero tolerancia al acoso sexual y violencia de género y la creación de 2 oficinas especializadas para la atención de denuncias de este tipo que brindan acompañamiento jurídico y psicológico. Una de esas oficinas estaba a mi cargo dentro de la unidad de género, era la Dirección de Prevención, Atención y Erradicación de Acoso Sexual y Violencia de Género de la Suprema Corte. Esta se regía por el Acuerdo General de Administración 9/2021, el AGA 9/2021, y se atendieron 240 casos de hostigamiento y acoso sexual para el año 2022. Se sancionó a 12 personas servidores públicas, incluso 7 destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de alto nivel. Ahora, claro que es pequeño, pero como les digo, es un primer paso. Y esta AGA, este Acuerdo General de Administración, tenía como las reglas básicas de cómo funcionaba esta Dirección de Prevención, Atención y Erradicación de Acoso de la Suprema Corte. Uno de los proyectos que estaba trabajando mi oficina justo cuando terminó la administración de Saldívar fue que estábamos trabajando dentro de la unidad de género un reglamento mucho más específico y detallado que definiera más claramente cuáles eran las atribuciones de la dirección y qué podían esperar, o sea, tanto qué obligaciones teníamos y qué podían esperar las usuarias de este mecanismo. Ya no, o sea, ya no sé pues qué pasó con eso porque pues hubo un cambio de administración y de hecho mi dirección, la unidad de género, o sea, mi oficina, pues se deshizo. Entonces ya no hay una unidad general de igualdad de género en la Suprema Corte y la antes Dirección General de Derechos Humanos se convirtió en la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos
Entonces, pues desapareció la unidad de género y dentro de la unidad de conocimiento científico ahora hay una oficina de género. Y lo que hacía, y esta parte de la Dirección de Prevención, Atención y Erradicación se quedó como por otro lado. Entonces, pues no sé si se ha continuado o con esa intención de reglamentar, pero a mí sí me parecía un necesario próximo paso para hacer más efectivo el trabajo que estábamos haciendo, porque como no existía esa reglamentación, sino solo el AGA, pues sí, era un paso siguiente necesario para mejorar nuestra atención y pues espero que se esté todavía contemplando. Finalmente, el tercer eje es garantizar impartición de justicia con perspectiva de género interseccional, para lo cual se implementaron un sinnúmero de cursos de capacitación, incluso, como les mencioné, un curso obligatorio para las personas que forman parte de la carrera judicial y campañas de dentro y fuera del Poder Judicial. Por eso también me emocioné tanto con lo que estaba diciendo Claudia, porque justo lo que ella está haciendo es una campaña de sensibilización, o sea, o podría ser parte de una campaña de sensibilización. La perspectiva de género interseccional en la imparticipación de justicia es un principio transversal de la formación judicial, o esa fue la intención de esta reforma. Tanto en la normativa del Consejo como en los planes de capacitación de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y se desarrollarán procesos de capacitación con perspectiva de género con colaboración, como les mencioné, de otros organismos y también en los poderes judiciales locales, para que esto no se quedara pues solo en la cima, ¿no? Y permeara en lo demás. Y solo para darles una idea, tan solo a través de un programa de nuestra unidad de género, para diciembre de 2022 habíamos dado capacitación a 73,000 personas con el uso de las nuevas tecnologías. También actualizamos los protocolos de actuación para las personas juzgadoras, un protocolo de actuación como para cómo juzgar con perspectiva de género, porque es muy fácil decirlo, pero ya cuando te llega un caso, implementar esa perspectiva, pues no necesariamente es tan fácil ni la gente sabe hacerlo. Entonces, pues no puedes exigir eso de las personas sin darles el cómo. Y no solo hicimos el de perspectiva de género, sino también unos sobre perspectiva de la niñez para casos de niños, niñas y adolescentes, para personas de la comunidad LGTBIQA+, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas migrantes, entre otros protocolos. Hay un montón de protocolos. Esos salieron de la Dirección General de Igualdad de Género. Perdón, Dirección General de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos. Y también se publicaron 3 manuales muy específicos para la perspectiva de género en el derecho penal, familiar y laboral. Entonces, sé que ustedes no son abogados, pero están ahí, son disponibles públicamente. Estas políticas con estos 3 ejes principales, como les mencioné, de detonar el liderazgo de mujeres, de transformar la cultura institucional y de garantizar una impartición de justicia con perspectiva de género, en el año 2022 ganó un premio internacional, esta política transversal e integral, el Premio Interamericano de las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, que fue otorgado por la Organización de Estados Americanos, o la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Mujeres y otras organizaciones internacionales y de sociedad civil. Y reconocieron al Poder Judicial como la institución con las mejores políticas públicas de liderazgo de mujeres en el continente. Ahora bien, claro, es muy obvio y no quisiera en ningún momento que se interprete que pienso que con esto se solucionaba todo. Santo remedio, perfecto, ya no hay machismo en el Poder Judicial. Obvio que no. Pero sí creo que eran pasos muy básicos y necesarios para empezar a encaminar en la dirección correcta. Y creo que también nos demuestra que cuando hay voluntad, sobre todo una directriz clara desde arriba, como que esto es importante en nuestra administración, pues sí se pueden hacer transformaciones y sí pueden haber impactos y sí se puede como encaminar al camino correcto. Y bueno, ojalá pues continuaran estas políticas. Algunas, pues francamente, pues ya no están con la presente administración, pero pues otras sí están, sobre todo pues estas que les digo de
Sendy, de la lactancia, todo esto. Las que están cambiando más son los de la carrera judicial. Y bueno, obviamente para mí fue muy triste ver que se deshiciera la Unidad General de Igualdad de Género, porque me parece que es un retroceso institucional. Pero bueno, claro que esto es una lucha constante. Eh, los abogados y abogadas de derechos humanos creo que somos optimistas. Si uno quiere ver resultados inmediatos, te vas a decepcionar en este campo, porque los cambios nunca son inmediatos, siempre son con el tiempo, siempre son generacionales, siempre son poquito a poquito, paso a paso. Entonces, nuestra meta siempre es aportar un granito de arena, o sea, con eso, con que cambian una sola cosa o cambiar la vida de una sola persona, eso va a aportar a cambiar el mundo a nivel mucho más acro y en el tiempo, ¿no? Pues no lo estamos haciendo quizás para ahorita mismo, pero sí, sí, ojalá pues veamos esos cambios en 10 años o en 20 o lo que fuera. Y pues les dejaría quizás con el mensaje que en donde estén, en todos sus espacios, pues traten, o sea, ustedes eventualmente van a ejercer esos cargos de liderazgo. Entonces, en el mismo ámbito de su impacto y su influencia, pues traten de ser el cambio. Porque, pues sí, claro, les dije que lo que estaba haciendo el Poder Judicial, pero muchas de estas cosas son implementables en sus ámbitos. Pueden pensar o preguntar a las personas en situación de vulnerabilidad o situación que ustedes saben que tienen ciertos obstáculos, ¿qué necesitan? ¿Cómo les podemos hacer la vida más fácil para que ustedes hagan mejor su trabajo? Y la gente lo aprecia y la gente se anima, o sea, y hace mejor su trabajo. O sea, nada de esto va en contra de la productividad. Al contrario, o sea, la gente que es tratada como ser humano, que es tratada como persona adulta responsable, responde. Y bueno, particularmente yo como he sido jefa de equipo, muchas veces yo le digo a las personas en mi equipo, no trabajes en fin de semana, o sea, salvo que sea absolutamente necesario. Si es urgente, yo te voy a decir, o sea, créeme que te voy a decir, pero eres una persona integral, cuida tu bienestar, cuida tu salud, cuida tus relaciones. Sí, o sea, yo no quiero que estés aquí hasta las 11 de la noche, eso no es sano y te vas a quemar. O sea, si, no podemos dar si no estamos, o sea, si estamos vacíos, o sea, si no tenemos la energía, la alegría, o sea, todo eso no va a ser posible hacer bien nuestro trabajo. Entonces, esas culturas patriarcales de el jefe o la jefa es la reina y pues todos los demás tienen que, pues, o sea, eso no está bien. Y si uno está en un espacio de transformar la cultura, aunque sea en ese pequeño equipo, pues esas personas ojalá lo reproduzcan y lo reproduzcan y lo reproduzcan. Y no solo como en temas de vida laboral, o sea, obviamente si están contratando, pueden incluir una perspectiva de género interseccional en sus decisiones de contratación. Pueden alentar a las mujeres que, por ejemplo, muchas veces somos más inhibidas, tenemos más inseguridades. No les puedo decir cuántas secretarias de estudio y cuenta brillantísimas viven con angustia y ansiedad, porque las mujeres tenemos miedo de cometer errores. Los hombres, por lo general, pues tienen mucha más confianza, o sea, si dicen, pueden decir cosas que, pues, que quizás no están tan acertadas, pero les vale y son osados. Incluso hay estadísticas que demuestran que cuando una mujer ve una oferta laboral y ve que tiene 8 requisitos, si no cumple los 8 requisitos, no aplica. Mientras que los hombres ven esa misma propuesta laboral, dicen, ah, pues yo tengo 4, órale, me voy a aplicar. Y los contratan. Porque las mujeres, pues no entendemos que no tenemos que ser perfectas. Hemos sido socializadas en el sentido de que si no somos perfectas no valemos. Y esa misma socialización, la verdad es que no se ejerce esa misma violencia frente a los hombres. O sea, los hombres los alientan a ser valientes, a lanzarse. Y a las mujeres, pues en general nos socializan a ser más reservadas, a pensar bien las cosas antes de decirlo, a no ser percibidas, o sea, porque quién sabe, luego nos perciben como tontas o qué estamos haciendo en estos espacios, como que no pertenecemos. Y son cosas que les digo porque me lo han dicho y incluso porque lo he sentido. O sea, también yo tuve todo un proceso de atreverme a hablar en las reuniones, ¿no? O sea, todo eso es algo que tenemos que ser conscientes de que existe y como jefas o jefes, preguntarles,
¿Cuál es tu opinión a la que está callada, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que están dentro de nuestro alcance y que podemos transformar la sociedad. Entonces, pues yo sé que si ustedes están en esta materia en particular, están interesados en transformar la sociedad y eso me parece maravilloso y se los agradezco. Y pues Hilda, te agradezco de corazón poder estar aquí. Entonces, si alguien tiene preguntas, muy feliz de contestarles, pero creo que ya con eso les concluyo. Ay, muchísimas gracias, Julie. En verdad, tan impresionante todo lo que has hecho y igual que, no sé, no sé, los estudiantes, las estudiantas, eh, me impresiona todos estos temas que se tratan desde, pues, desde tu ámbito y cómo generar, como dices, este granito de arena para que todos, todas, todos seamos incluidos dentro de pues, la misma sociedad, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Son a veces muy tímidos. ¿O qué dudas tienen? ¿O qué dudas tienen? Ajá. ¿O algún comentario, chicos? Ah, no, ninguna duda. Nada más agradecerle pues, por venirnos a hablar de este tema. Ok, Gracias, muchas Juan. gracias. Alberto, gracias. Ahí pone su manita arriba, aplausos, pone mano. Espero no haber sido demasiado técnica. Luego de... No, al contrario, muchísimas gracias, Julie. Yo creo que con esto queda claro muchas cosas que hemos ido tratando en clase y con esto, eh, vaya, es algo muy enriquecedor para todos ellos, ¿no? Pero agradecerte de nuevo, Julie. En verdad, yo quedo contentísima con tu plática. Al igual que Claudia, bueno, Claudia me mandó un mensajito que se tenía que ir, pero fueron muy interesantes las dos pláticas y bueno, espero que a ellos les haya quedado muy claro esto y bueno, muchas gracias, Julie. En un ratito, en un par de horas, te mando tu reconocimiento por parte del Tecnológico de Monterrey y te agradecemos muchísimo tu intervención. No, al contrario, gracias a ti y pues y a toda la clase por su atención. Hasta luego.